¿Dónde habitaban los pueblos germanos y por qué invadieron Roma? Los pueblos germanos son un grupo etnolingüístico que se identifican por el uso de las lenguas germánicas. Entre ellos tenemos los godos, los francos, suevos, burgundios, anglos, sajones, jutos, vándalos, frisones, vikingos, alamanes, turingios, érulos, rugios, lombardos, etc. Por las pruebas arqueológicas podemos ver que son originarios de la zona de Escandinavia. Ahí está indicada la zona de Escandinavia, al norte de Europa, muy cerca del polo. Y después se dio un proceso de extensión hacia el sur y al este por Europa central y oriental. Eran campesinos dedicados a la agricultura y ganadería. ¿Por qué invadieron al Imperio Romano? Primero veamos que se trata de un proceso. Durante largo tiempo ejercieron presión sobre la frontera del Imperio Romano. Finalmente los ríos Rin y Danubio se mantuvieron como el límite entre el Imperio Romano y los pueblos germanos. Primero se dio una invasión pacífica. A fines del siglo II aumentó la presión y penetraron el imperio, pero se establecieron en las provincias fronterizas. Algunos pueblos germanos fueron esclavizados, otros fueron integrados a los ejércitos, otros admitidos como colonos, etc. La invasión violenta se dio porque venía un pueblo asiático presionando ya en el siglo IV, los hunos. Lo que hicieron fue presionar a los pueblos germanos y el Imperio Romano ya no estuvo en condiciones de defenderse. Por lo tanto, los germanos se pusieron en movimiento y penetraron por todas las partes del imperio. Acá tenemos un mapa que nos muestra los distintos pueblos germanos. Podemos ver, si miramos hacia el este, a los hunos, que son los quienes entraron desde Asia y fueron presionando a los distintos pueblos germanos para que finalmente irrumpieran con violencia en el Imperio Romano. Acabamos de revisar el proceso de invasión de los germanos al Imperio Romano. Veamos ahora las principales causas que se reconocen de esta invasión. En primer lugar, el empeoramiento del clima en el norte. Por lo tanto, es lógico que los pueblos germanos se vayan acercando hacia el Mediterráneo, que posee un mejor clima. La explosión demográfica de los pueblos bárbaros. Al aumentar las poblaciones, tienen que ir en búsqueda de nuevas tierras con mayor alimento. Esto está muy relacionado con su propio nomadismo. Y finalmente, la presión de estos pueblos asiáticos, especialmente los hunos. Es importante tener en cuenta que hubo causas de la caída del Imperio Romano Occidente. En primer lugar, las invasiones germanas, pero no solo ello, sino que también la decadencia propia del imperio, que venía gestándose desde antes. La decadencia de la vida urbana, el aumento de la burocracia estatal, la crisis económica, la debilidad de los sucesivos emperadores, la desintegración del imperio. Todo esto hizo que el imperio se encontrara tan débil que no fue capaz de hacerle frente a las invasiones germanas.